Bueno, muy buenos días para todos aquellos que de nuevo nos están viendo por este canal, un canal que se llama Ave María, canal católico, y pues en este momento quiero compartir otro tema que es indispensable pues para que lo estudiemos y lo comprendamos. El 9 de enero la iglesia celebra algo que se llama el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús lo consideramos dentro de la celebración litúrgica de la iglesia como una epifanía. ¿Qué es una epifanía? Una epifanía es algo que es una manifestación. Es algo que la misma palabra epifanía viene propiamente del latín, que significa que está por encima, algo que se muestra, que se manifiesta. Y ahí es donde debemos llegar a comprender que dentro de la liturgia de la iglesia nosotros celebramos tres momentos de epifanía. Primero, como un preámbulo rápido, el 25 de diciembre nosotros celebramos la primera epifanía, que es el nacimiento del Señor. El Dios que se presenta, hecho hombre, nacido en un niño, en el cual es nacido bajo una virgen. La segunda epifanía es la que nosotros contemplamos el 6 de enero con la celebración que llamamos 6 de Reyes. Y la llamamos así porque es la epifanía que nos presenta, nos manifiesta al Dios que se muestra, se da a conocer por medio de signos como la estrella, como ya entonces ya sabían que había una profecía y ellos van a ver esa profecía y esos signos que les van a mostrar que ese Dios ya es una realidad en un niño llamado Jesús. Entonces es la epifanía, el 6 de Reyes, celebramos esa manifestación del niño, ese niño que se nos presenta como Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Se le manifiesta a gentiles, porque los reyes no son propiamente de Israel, sino son gentiles. Entonces es la primera manifestación de Jesús como hijo de Dios y como Dios para presentarse ante los gentiles. Y mostramos la tercera epifanía, que es la que celebramos el 9 de enero, que es el bautismo, porque es la revelación, se nos muestra totalmente quién es el Mesías, quién es el Cristo, quién es el Cordero de Dios, y se nos muestra la realidad del regalo de Dios, que es el cielo que se abre de nuevo, y de nuevo entonces se nos va a dar un regalo, el bautismo. Bueno, mirando ya, cerrando este primer preámbulo, algo muy corto, es comprender el bautismo, y lo queremos ver desde dos puntos. El primer punto es ver el bautismo desde la persona de Jesús. ¿Qué sentido tenía el bautismo? ¿Por qué el bautismo? Aún así, quiero mirar porque hay muchas cuestionamientos o preguntas que nos hacen fuera de la iglesia, como las mentiras de la iglesia católica, como el bautismo de niños. Entonces, que queremos reafirmar acá, pues esa doctrina. Por eso es que quiero tocar dos puntos. El primero es el bautismo en la persona de Jesús. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué fue a bautizarse con Juan? ¿Por qué se dejó bautizar si el bautismo solo es un bautismo para el perdón de los pecados? Todo esto entonces lo queremos ver en la persona de Jesús. Y como segundo punto, entonces veremos cómo se administra ese sacramento del bautismo dentro de la iglesia cristiana, católica. Por eso, bueno, hoy quiero compartir estos dos. Vamos a tener de pronto la posibilidad de dos videos en el cual expliquemos en uno el primer punto y el segundo en el siguiente video. Pero bueno, retomando de nuevo entonces esta parte que es principal y fundamental, vamos a comenzar a mirar qué era eso, de qué estaba pasando en eso del bautismo. Había una profecía, como lo vamos a mirar por allá en Malaquías o en Isaías, del profeta, el mensajero, el que iba a venir a abrir el camino. Y el pueblo estaba a la expectativa, viendo que había un señor que estaba predicando, ¿sí? Entonces dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo tenemos que tener muy claro. Cuando se está refiriendo al reino de los cielos, acordémonos que siempre hubo una promesa para Israel, y era la tierra prometida. La tierra prometida, por eso es que ellos no pudieron nunca comprender la verdad.
ellos se quedaron con la ley, con todo, pero interpretándolo todo simbólicamente y olvidaron, se quedaron con el símbolo y olvidaron la verdad. Por eso se quedaron con lo terrenal y olvidaron que el reino no pertenecía a lo terrenal, es espiritual. Y entonces acá vamos a ver esta parte, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se ha acercado a nosotros? Jesús, que es el que nos abre las puertas y nos lo va a manifestar en lo que nosotros llamamos la epifanía del bautismo. El cielo que se cerró, las puertas que se cerraron con Adán y Eva cuando salieron del paraíso, se volvieron a abrir con Cristo en el bautismo. Ahí es donde nos vamos a centrar propiamente, en el bautismo. Y a esa tierra de paraíso es al que debemos volver. Por eso cuando está allí con el ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, es una forma de demostrar que ya el hombre regresó al paraíso, pudo volver a esa gracia de estado en el que se encontraba en santidad y en comunión con Dios. Pero volviendo al tema, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: la voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad su senda. Y pues entonces vamos a ver que el pueblo estaba a la expectativa. ¿Quién era este? Por eso le van a mandar a fariseos, a sacerdotes, le van a mandar a saduceos para preguntar quién es este. Y le preguntan: ¿tú eres el Cristo? Y él dice: no, yo no soy. Eso lo vamos a ver muy claramente en el Evangelio de Juan. Entonces en el Evangelio de Juan lo vamos a ver en el capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. Y lo vamos a ver entonces en el versículo 19. Dice: ese es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Porque Juan está reconociendo que él es el mensajero, que él es la voz que clama en el desierto, que prepara el camino. ¿Para quién? Para el Señor. Pero Juan prepara ese camino por medio de un bautismo, que en Israel no existía el bautismo, existía la figura simbólica, pero no existía la figura como realidad. O sea, es el bautismo como realidad. Y ahí queremos entrar a esa pregunta falsa, ingenua y también inmadura, cuando nos dicen: ¿por qué Jesús no se bautizó siendo niño? Para refutar entonces el bautismo dentro de la Iglesia Católica cuando bautizamos los niños. Porque me parece que es una pregunta inmadura, y ya se las voy a responder bíblicamente por qué. Pero continuando, entonces, ¿quién eres tú? Elías dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados, que eran fariseos, y le preguntaron y dijeron: ¿y entonces por qué bautizas? El bautismo no existía como una realidad, así como lo está presentando ahí Juan. Por eso es que les está interpelando, porque había una promesa de que vendría el Mesías y vendría el profeta, el mensajero, y entonces que habrían signos como el bautismo con el agua y el bautismo con el fuego y el espíritu. Lo vamos a ver mucho en Isaías y Ezequiel cuando nos hablan de ello. Y entonces por eso es que es una realidad de que, ¿por qué? Vamos a ver entonces por qué es importante comprender que por qué Jesús no se bautizó siendo niño. Bueno, listo. Entonces, y los que habían sido enviados, bueno, ya sabemos que le preguntaron: ¿por qué bautiza si él no es ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, un primer bautizo con un primer signo, agua, ¿sí? El signo, y más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Por eso es que llamamos epifanía, porque es un desconocido y se va a dar a conocer. Por eso es que Jesús necesita hacer justicia de ir a bautizarse
no para que tengan que limpiarle los pecados, porque es una de las justificaciones que han utilizado mucho los testigos de Jehová para decir que Jesús tuvo que ser limpiado también de pecados, porque entonces si el bautismo solo es para el perdón de los pecados, Jesús tenía que bautizarse también para que se le perdonaran los pecados. Y esto no es verdad. O sea, aquí vamos a entender por qué necesitaba. Porque Juan era el profeta, era el que nos iba a revelar quién era el Cristo, quién era el que iba a bautizar. Juan está diciendo que su bautismo no cumple con la expectativa, no cumple con la plenitud de lo que Dios quiere. Porque si el bautismo de Juan cumpliera con la expectativa de lo que Dios quiere, el bautismo de Jesús no tendría sentido. Por eso es que Juan está diciendo, yo bautizo con agua, ¿sí? Pero ese pero es una manifestación de que hay un acontecimiento que está por encima, de que hay un bautismo que está por encima. Yo bautizo con agua, pero hay uno, dice, entonces, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Por eso es que Jesús va directamente a ser bautizado por Juan, para que Juan, siendo el mensajero, lo revele, lo dé a conocer, entonces le muestre a todos quién es verdaderamente él. Y por eso es que más adelante, después del bautismo, en el versículo 1:29, Juan después va a decir, miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos está abriendo, nos está quitando lo que no podíamos ver ni comprender. Juan nos lo está manifestando directamente en la revelación que es Cristo. Pero entonces va a pasar, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí. Cuando dice que viene después de mí, porque es que dice, yo doy testimonio, ¿sí? Pero entonces Juan, el apóstol Juan nos va a decir que él nos venía a dar testimonio de la luz, pero no era la luz. ¿Quién era el que nos daba testimonio de la luz? Juan, por eso es que cuando nos dice que nos da testimonio de la luz, Juan era una lámpara. Jesús va a decir que Juan fue una lámpara, ¿sí? que en la que muchos se quisieron refugiar para poder comprender ese misterio. Y entonces, cuando se refiere a lámpara, es eso, nos mostró quién era Jesús. Él nos mostró el camino. Ese es el Cordero de Dios. Por eso es que es necesario que Jesús vaya a donde Juan, para que tenga cumplimiento necesariamente lo que se dijo de que alguien vendría a preparar el camino del Señor, que sería el que bautizaría con fuego y espíritu. Con fuego y espíritu. Entonces dice, ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Antes de mí, Juan está ahí mostrando una preexistencia de Jesús, del que está mostrando una preexistencia. Cuando nos está diciendo que es un desconocido, al mismo tiempo nos está diciendo que es antes que él. Cuando toda criatura pasa a la existencia como creación, ¿sí? En ese momento es. Pero entonces, cuando Juan nos dice antes que mí, sabemos que Juan fue primero engendrado en Isabel que Jesús. Por tanto, Jesús es antes que él, y nos está refiriendo, entonces nos está mostrando que en María no fue creado, sino engendrado, ¿sí? Juan fue creado ahí, pero Jesús en María no fue creado, fue engendrado, porque es antes que Juan, existía muchísimo antes que Juan. Filipenses 2:6-12, aquel que existía en la forma de Dios, ¿sí? No alardeó de lo que era, sino que tomó la forma de hombre. O sea, existía muchísimo antes que Juan. Pero que hablemos de la existencia propiamente de Jesús desde mucho antes, no estamos hablando de la existencia como creación. Estamos hablando como la existencia de Dios. Existía como Dios eternamente. Existía eternamente como Dios. Ahí entonces vemos del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
¿Por qué al otro lado del Jordán? Cuando el apóstol Juan nos está poniendo este pasaje acá y nos dice que al otro lado del Jordán tiene algo muy significativo, porque ahí quedó toda la historia de Israel. Israel pasó por el Mar Rojo, también pasaron por el Jordán, pero pasaron de manera simbólica. No era la realidad, porque si hubiera sido la tierra prometida, pues ya no hubiera necesitado que viniera Cristo. No hubieran necesitado que viniera Jesús. Por eso es importante este pasaje cuando nos habla de que Juan estaba al otro lado, porque nos muestra que cuando Jesús llega a ser bautizado, Jesús es el que nos va a pasar a la nueva tierra prometida. O sea, es el que nos va, si está al otro lado, nos va a pasar a este lado. O sea, al lado que le pertenece, al lado de la tierra, de la herencia, que se le va a dar al pueblo escogido por Dios. Al pueblo escogido por Dios. Eso es importante tener claro ahí. Cuando miramos el sentido del bautismo, 1 Corintios 10 nos habla también de otro bautismo. Nos habla del bautismo de Moisés y dice que todo el pueblo pasó por el Mar Rojo, todo el pueblo, todo, porque todos tenían que salir de la esclavitud, todos tenían que salir de la muerte en la que vivían, todos tenían que salir del pecado, todos tenían que salir de donde estaban sometidos. Por eso es que cuando Moisés pasa el pueblo por el Mar Rojo, los pasa a todos, no hay una exclusión, que eso fue el gran problema de Israel, que vamos a ver todo en la historia de Israel, el problema de la mujer y los niños. La mujer y los niños eran excluidos, no se tenían en cuenta, y aún así ellos no lo comprendieron, que el reino era para todos. Por eso es que en un momento determinado, cuando llegaron a pecar Israel después de 400 años de esclavitud por el desierto, entonces se dijo Yahvé que no pasarían, ¿sí? Aquellos padres rebeldes no pasarían, sino que la herencia sería para sus hijos. Es necesario comprender que así como se pasó el Mar Rojo y se pasó el Jordán, tiene significado que Jesús vaya al Jordán, porque el Jordán es la figura propiamente de la realidad del bautismo. Es pasar por ese mar, y pasar todos, padre, madre, hijos, todos tienen que pasar por el Jordán. Porque el bautismo, aquí es una de las grandes problemáticas de la doctrina del bautismo, es que muchos creen fuera de la Iglesia Católica que solo el bautismo es para el perdón de los pecados. Y eso no es cierto. El bautismo no es solo para el perdón de los pecados. El bautismo cumple varias funciones, tiene varios fines. Pero uno de los primeros fines es que todos pasen a participar ¿de qué? De la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida? La que Juan les está diciendo, les está anticipando. ¿Sí? Arrepentidos porque el reino ya está entre nosotros, ya está cerca, ya está aquí. Cuando vea a Jesús es ese reino, porque Él es el que nos abre la puerta. ¿Dónde nos abre la puerta para entrar al reino? Cuando entra a recibir necesariamente el bautismo de Juan, que era el bautismo del agua, ¿sí? El bautismo de Juan, que era el bautismo del agua, allí es donde nos abre la puerta necesariamente para pasar al reino. Vamos a ver aquí, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Es necesario que Juan comprendía quién era el que se estaba presentando frente a él. Juan sabía que el bautismo que él ofrecía, el de la sumersión por el agua, no era lo suficiente ni lo pleno para la misión de lo que Dios quería regalarle al hombre. No era, o sea, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, como nos lo dice ahí más anteriormente aquí Marcos también, y Mateo. Entonces era un bautismo de arrepentimiento.
ellos, o sea, confesaban su pecado, ¿sí? Confesaban su pecado, pero no era un bautismo del perdón de los pecados. Porque el único el único que perdona los pecados era Dios. Y el único que podía entrar a perdonar el pecado era Jesús. Por eso es que Jesús es el único que, siendo hombre, cuando se presenta es el primero que comienza a hablar, humanizó el perdón, algo que le correspondía a Dios, y entonces él comienza a perdonar, y es un escándalo para todos, porque ¿quién es este? ¿Quién es este para perdonar pecados si eso solo es algo que le compete a Dios? Por eso es que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, de invitar a la conversión, de preparación, de ayuno, penitencia, de la confesión de los pecados, para que cuando llegara el Señor estuvieran preparados y entonces recibieran el verdadero perdón de los pecados. Por eso es que cuando vamos a mirar ahí en Juan, miramos en el capítulo 1:29, después del bautismo, Juan va a señalar y va a decir: he ahí al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Importantísimo, o sea, tener en cuenta que Juan se está oponiendo porque sabe que su bautismo no lo cumple todo, sino que necesita antes ser bautizado. Pero entonces, ¿qué pasó? Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué pasa aquí? La gran pregunta que yo digo que nos hacen fuera de la Iglesia Católica: ay, Jesús, ¿por qué no se bautizó siendo niño? O sea, ¿por qué? ¿Por qué dentro de la Iglesia Católica bautizan si Jesús no se bautizó siendo niño? Esta es una pregunta muy inmadura, muestra una conciencia inmadura, muestra que se toma la letra, pero no se escudriña, no se hace una exégesis, no se interpreta correctamente la escritura. Por eso es que allí en la carta segunda de Pedro 1:20 es que nos dice que la escritura no es de revelación privada, nadie la puede coger y leer como si fuera un libro cualquiera y se queda con la letra, porque todo era profecías y deben de ser interpretadas correctamente bajo el magisterio de la iglesia. Lo que yo estoy enseñando, no lo estoy enseñando porque yo lo esté interpretando libre o voluntariamente, sino porque he recibido la enseñanza de la iglesia, y aún así es la interpretación de la escritura. ¿Por qué? Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, lo que la iglesia nos enseña es la verdad transferida, por eso la iglesia es apostólica. Pero retomando para no salirnos del tema. Bueno, miramos entonces la importancia de lo que es el bautismo, de por qué Jesús no se bautizó siendo niño. Primero, porque la salvación viene de los judíos. Para que venga propiamente de los judíos, tiene que nacer según la promesa, ahí según todo lo que se va a decir. Por eso Jesús siempre va a recalcar la escritura da testimonio de mí, o sea, es 100% judío, tiene que nacer bajo la ley, judío, tiene que nacer bajo una mujer judía, ¿sí? Tiene que tener una descendencia judía, y todo tiene que tener su cumplimiento siendo judío. ¿Y cómo empieza entonces todo? Pues que el bautismo no era una realidad así como la poseemos en el cristianismo, no era una realidad como la poseemos en el cristianismo. En ese momento en el que Jesús, por eso es que cuando Jesús nace, Él nace y tiene su cumplimiento bajo la ley. Todo tiene que cumplirse bajo la ley, porque hay paralelos. Ese es otro tema muy bonito que podemos ver. ¿Por qué Jesús entonces se circuncidó y todo? Porque tenía que nacer, la salvación venía de los judíos y todo tenía que estar bajo la ley, para que cuando llegara el momento de hacer justicia, entonces ahí la ley tendría su cumplimiento. Por eso es que la ley se cumple en Cristo y por Cristo. O sea, fue dada por Él y para Él también. Fue dada por Él. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento fue dado para que el pueblo, el hombre, tuviera en cuenta de que había una promesa de que vendría un Salvador, y aún así fue cumplida en Él y por Él. O
sea, todo fue cumplido en él y por él. Entonces, ¿por qué entonces no podía? Porque vamos a mirar el libro de los Hebreos, nos va a decir por qué Jesús no se pudo bautizar. Primer argumento, porque el bautismo tenía que ser dado, era un regalo de Dios para el hombre y solo lo podía dar Jesús cuando pudiera hacer justicia. Y vamos a ver qué era la justicia. Dice, estamos viendo Hebreos capítulo 5 versículos 12. Porque debiendo ser ya maestros, ¿quién podía ser maestro en Israel? Para ser maestro en Israel se tenía que tener una edad, propia edad. O sea, para ser maestro. Por eso, para hacer justicia, la justicia significa plantear un reino, hacer justicia, organizarlo, entregarles todo, mostrarles todo como es. Y entonces se necesita ser maestro. Y en Israel un niño no podía ser maestro. Imagínense, recién nacido no podía ser maestro. O sea, no podía hacer justicia. No podía hacer justicia. Entonces, ¿por qué debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, aquí está entonces la carta de los Hebreos acusando a aquellos que también, ya pudiendo ser maestros, se comportan también como niños. Hay una inmadurez. Por eso yo digo que la pregunta es que ¿por qué Jesús no se bautizó siendo niños? Entonces ahí es donde yo digo, aquí es una crítica, se quedaron todavía, o sea, bebiendo como leche, como niños que todavía no pueden entender o interpretar correctamente. Y entonces, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, cuando Jesús le está diciendo a Juan, ¿qué le dijo a Juan? Miremos qué le dijo a Juan. Entonces, Jesús le dijo a Juan, le dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús siendo niño no podía hacer justicia. ¿Por qué? Porque no podía ser maestro, no podía enseñar. Y la justicia solo la puede hacer alguien que tenga la capacidad ya de enseñar, de organizar, de interpretar. Por eso es que él ya nos interpreta la escritura. Imagina a Jesús siendo niño hablando, nos sería todos asustados porque el niño recién nacido nos está hablando. Es algo que se sale así como de la coherencia o de la madurez humana. Por eso tenemos que entender por qué Jesús no se bautizó siendo niño. Primero, porque la salvación viene de los judíos, nació bajo la ley judía, una mujer judía, tenía descendencia judía y tenía que tener todo el cumplimiento bajo la ley judía, para que cuando entonces él pudiera hacer justicia, nos interpretara todo. Por eso es que la samaritana dicen que estaban esperando, sabrían que cuando viniera el Mesías se lo explicaría todo. Imagínense a la samaritana icono y que esperando que un bebé llegue y le diga todo. No, porque no puede hacer justicia. La justicia nace cuando ya se puede, cuando alguien es maestro. Por eso entonces es la crítica acá de los hebreos. Y segundo, ¿por qué? Porque el bautismo no era una realidad, sino hasta en el momento en el que Jesús puede hacer justicia, porque es un regalo de Dios para el cristianismo, para el hombre, para la iglesia, para la universal, para universal, con eso me estoy refiriendo para todo el mundo. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vayan y bauticen a todas las naciones, universal, todas, universal. La universalidad cierra todo. Bueno, entonces retomando, cuando vemos y comprendemos, quiero que miremos la justicia en Isaías para mostrar qué era lo que tenía que hacer el siervo. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento.
he puesto sobre él mi espíritu, para que se cumpla lo que estaba haciendo allí Juan después del bautismo. Juan da testimonio de que vio que el cielo se rasgó y entonces descendió en forma corpórea de paloma, descendió la figura de lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Entonces descendió la persona del Espíritu Santo, ahí en ese momento descendió el Espíritu Santo y después se escuchó la voz del Padre. ¿Por qué pasa esto? Es una epifanía, porque además de que Juan nos está mostrando el camino, también el Padre nos confirma de que ese sí es su Hijo. Y entonces tiene que cumplirse lo que dice Isaías. Entonces he puesto sobre él mi espíritu. ¿Quién? Entonces el siervo de Yahvé. Por eso he puesto, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Imagínense un niño cómo nos va a hablar de la verdad. Pues solo lo puede hacer alguien, y más en Israel, solo lo podía hacer, por eso lo llamaban maestro, lo llamaban rabino, porque él, tenía la potestad de interpretar, por eso era llamado así. Maestro rabino, porque tenía la potestad de interpretar. Y no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Imagínense un niño estableciendo la justicia recién nacido. No, la justicia ya era siendo un hombre. Por eso es que Jesús está allí en el Jordán, recibiendo el bautismo de Juan, no para el perdón de los pecados, porque el bautismo de Juan no era para el perdón de los pecados, era un bautismo de arrepentimiento, y utiliza una conjunción para, que quiere decir que tiene una finalidad, el perdón de los pecados. Entonces Juan nos va a decir allí que entonces era que de arrepentimiento. Cuando miramos Hechos de los Apóstoles, Pablo nos lo afirma nos lo afirma también en Hechos de los Apóstoles, diciéndonos que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo de arrepentimiento, porque el único que podía perdonar era Cristo. Por eso todos los que somos bautizados somos perdonados en Cristo. Terminando entonces esta parte, que es fundamental para poder entender, quiero entrar entonces a la parte, darle una iniciación a la otra parte. Cuando hablamos de bautismo, estamos hablando de un rito cristiano que significa sumergir dentro del agua para la purificación. Sumergir, un rito cristiano, pero además dentro de la sumersión del agua para purificación. Cuando miramos entonces dentro del cristianismo, el bautismo cumple varias funciones. ¿Cuáles varias funciones cumple el bautismo? Cuando miramos el bautismo, bien dice Gálatas 3:26, todos ustedes son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y ahí es donde contemplamos la importancia del bautismo como una de las primeras fuentes dentro de la iglesia. Nosotros nos bautizamos todos, sin importar, no hay exclusión como en Israel, porque todos participamos de hacernos iguales, nos revestimos de Cristo. Nos revestimos del olor de Cristo, de la santidad de Cristo, de la pureza de Cristo, y entonces con ella luchamos. Entonces nos revestimos. Y además el bautismo, al revestirnos de Cristo, por revestirnos como Cristo, nos hacemos también hijos de Dios. Tú no puedes impedirle a un niño ser hijo de Dios, ni puedes impedirle a un niño revestirse de Cristo. El bautismo cumple esa función. ¿También cumple la función del perdón de los pecados? Claro que sí. Arrepiéntanse, ¿sí? Arrepiéntanse de sus pecados y todo eso, y bautícense y todo. O sea, claro que sí. Pero entonces, lo que pasa es que hay otra realidad. Que todos nacemos con algo que se llama el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Esto se debatió mucho en el Concilio de Letrán en el siglo XV, y miramos toda la realidad con toda la separación de la Reforma protestante.
ellos negaban propiamente la teología del pecado original, pero entonces hay un problema, que si se niega la doctrina del pecado original, también se estaría negando la gracia, porque cuando la Iglesia Católica afirma que el pecado, que el hombre está sometido con el pecado original, está afirmando que todos estamos marcados con el pecado de nuestros primeros padres. Entonces, no, eso no es cierto. Vamos a verlo en la carta a los Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró por un hombre, por uno, y por el pecado la muerte, todos quedamos muertos, todos estábamos muertos, así la muerte pasó a todos los hombres, fue transmitida. Por eso es que cuando hablamos del pecado original, no hablamos de un pecado de conducta o un pecado personal, hablamos de un pecado de estado. Estábamos muertos. Por eso es que el salmista cuando nos va a decir allí en el Salmo 51, nos va a decir en el Salmo 51 versículo 5, he aquí en la maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando él está diciendo que en el pecado lo concibió la madre, entonces no se está refiriendo a un pecado personal, se está refiriendo a un estado en el que nació con la muerte. Por eso es que va a decir más adelante, entonces que por eso pecó, porque todos nosotros estábamos sometidos al pecado. ¿Por qué estábamos sometidos al pecado? Porque entró la muerte y no había vida. Por eso es que estábamos sometidos al pecado. Y era necesario que viniera entonces el único hombre que, arrebatándole a la muerte el reino, el poder, las llaves de la muerte, nos entregara la vida. Y si por uno solo entró el pecado, por uno solo entra la vida. Vamos entonces a continuar en el siguiente video. Los espero para que nos sigan acompañando en la segunda parte, en la cual vamos a ver entonces el bautismo, continuando con lo del pecado original, para comprender el bautismo de los niños dentro de la liturgia y celebración de la doctrina de la Iglesia Católica. Dios les bendiga y la Virgen les acompañe.